buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros. Y estoy de conductora porque Cris Portugal no está esta semana. Está pasándolo bien, está de vacaciones, lo merece, pero tengo muy buena compañía. ¿Lo echamos de menos? Ah, lo echamos de menos, ¿Estás segura sí. que lo echamos de menos? Yo lo echo de menos, cantidad, le falta glamour al panel. Es verdad. Eso es verdad, sí. Lo echamos de menos. Estoy aquí con Panchito Rego, como pueden escuchar, y muy bien acompañada también de Tomás Elwin. Con una elegancia que está al nivel de Cris Portugal. ¿Yo? No, Sí. Tomás Elwin, usted. Pero nosotros estamos de cuadrito. Estamos de cuadrito. Estamos de cuadro hoy día. Hacia la derecha, cuadra. Nos vamos cuadrando. Hay que trabajar, hay que dar el ejemplo. A diferencia de los militantes del Frente Amplio que se descuadran en todas las votaciones. Vamos a hablar un poquito de eso hoy día, sin duda. Sí, es un día interesante hoy. Sí, bueno, han pasado. Bueno, en realidad es como que todos los días pasan cantidad de cosas, pero principalmente nos dedicamos como a opinar de los dichos. Dicen cosas. Yo diría que hay un problema de contención. Deberíamos invitar al presidente de la República a Sin Filtro o a los Tres Mosqueteros y decirle, compadre, déjese de ser presidente, venga a comentar la contingencia. Lo instalamos conectado con el Chichurane de lunes a viernes. Estaría bueno ese panel, estaría lindo. Sí. Bueno, pero es que ahí habría que haber invitado al diputado. Para sacar cuña. El diputado Boric hablaba mucho. Sí, es que el diputado Boric era más confrontacional. Quizás el presidente Boric llega a acuerdos con Sergio Irane. No. Sí, es verdad. Hoy en día a esta altura es que ya, depende de la hora del día. Sea amigo Pancho Rego. No, depende de la hora del día. Hoy día en el Conectado hicieron un comentario muy bueno que me encantó, porque dice, el presidente tiene un problema. Se levanta el Che Guevara, a media mañana es Felipe González, y en la tarde es un gran demócrata. Entonces depende de la hora del día, porque en realidad puedes encontrar muchos Boric. Hay Boric para el gusto de cada uno. No te voy a levantar como ayer y terminar como Lago. Sí, yo creo que a esta altura es cada vez más evidente que el presidente no se controla mucho lo que dice, comete errores que donde se le sale en el fondo su personalidad. La bipolaridad es cada día más evidente. Y se manda cuñas, gustitos, que la verdad es que lo único que hacen es atentar en contra del mismo. Yo creo que en la tarde, cuando le viene en el fondo la bajada racional. No la bajada de azúcar. No, la bajada racional. Parte de la mañana sin azúcar. Por eso, pero cuando le viene la bajada racional, yo creo que él está de acuerdo con Baradit. Acuérdate que Baradit decía que sus palabras no lo representaban. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Exactamente. Metámonos la última declaración del presidente de la República, que de verdad es brutal. Es brutal porque yo una canallada. Yo creo que es una cosa tremenda porque, a ver, ¿te la leo? Para que la gente la leo. Ya, léela y te voy a hacer un comentario. Sigue tú el tiro. Esto fue la declaración de Gabriel Boric ayer a raíz del velorio de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, como asimismo de, lamentablemente, el suicidio de Soto Chacón. Tellier murió como un hombre valiente. Punto suspensivo. Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ya, y aquí yo quiero partir primero a decirle... Brigadier en retiro, Hernán Carlos Chacón Soto. Perdón por no haber dicho nombre al principio de una, pero se me había olvidado. Pero una cosa importante, lo primero que hay que decirle al presidente que nadie evade la justicia. La justicia al final va a llegar igual, ¿ya? Y yo me refiero al juicio final. Porque efectivamente. Que está arriba, ya, por supuesto, la justicia real se produce arriba y no aquí en la tierra. Primero. Pero hay una cosa importante, él dice que morir de manera cobarde. Algunos podrán pensar que suicidarse es cobarde. Otros podrán pensar que suicidarse es valiente, porque es decir, pero ahí hay un tema que podemos decir, algunos opinan de una manera, otros pueden opinar de otra. Pero en todos los casos, suicidarse implica estar perturbado mentalmente, porque nadie en su sano juicio se quita la vida. Y aquí yo me voy a detener en un punto. El presidente siempre y rasgó vestidura con respecto a la salud mental. Es más, puso el tema sobre la mesa. Es más, ha hecho campaña con el tema. Y él se burla de alguien que comete suicidio. Eso siempre es una tragedia. Suicidarse es una tragedia, no solo para quien lo hace, sino que también para la familia. O sea, aquí le falta el respeto a la familia, le falta el respeto a lo que él... Y va en contra de sus propios dichos. A mí me parece una canallada porque va en contra de lo que es ser humano. Muestra la falta de humanidad del presidente, lo que es tremendamente preocupante. A mí me parece que desvía el foco y comete un error político que me parece que es inaceptable. ¿Por qué? Porque ya se trataba del velorio y del funeral de Guillermo Tellier, que uno puede tener
la opinión que quiera respecto de él. Hay gente que va a estar muy dolida y otra gente que la verdad es que lo va a tomar como algo menos relevante. Es una muerte, es un fallecimiento que es político. Falleció en la calidez de su hogar, rodeado de la gente que lo quería, y se le va a dar el funeral que corresponde. Por lo tanto, me parece que era absolutamente innecesario mezclar o hacer referencia a otras cosas que hayan pasado durante los últimos días, particularmente una condena judicial que también es un caso policial. Y aquí quisiera detenerme, porque más allá de que uno considere que la persona condenada es un criminal de lesa humanidad y que cometió un delito atroz, que fue sentenciado, ese es el actuar de la justicia. Y esa persona tenía una familia, probablemente detrás, doliente, que es inocente, que no tiene absolutamente nada que ver, y que no merece que además públicamente el presidente de la República y menos el presidente haga ese tipo de comentarios, mucho menos a raíz del funeral, mucho menos a raíz del funeral de un histórico dirigente comunista. O sea, finalmente se desvía el foco, ensucia el funeral de Guillermo Tellier y nos hace hablar de otra cosa que no tendríamos por qué estar hablando. Tipo, ya estaba condenado, ya tenía su condena, se suicidó o no, ya es parte de otra historia, creo yo. Primero, es un comportamiento despreciable por parte del presidente de la República. Yo parto de eso. Sí. La actitud del presidente hay que condenarla y hay que invitarlo amablemente a reflexionar y a pedir perdón. Él debería retractarse y pedir disculpas. Cada persona que toma la decisión de cometer suicidio es una persona que no está con sus 5 sentidos bien puestos, o que está pasando por procesos de angustia personal que son tan brutales, donde el suicidio es una de las alternativas que tú tienes. Eso yo ni siquiera lo quiero poner sobre la mesa en mi vida personal. O sea, no me imaginaría lo que sería enfrentar esa decisión en mi persona. Llegar a cuestionarme si puedo seguir o no mi vida. Si tengo que tomar la decisión de meterme un balazo. Para mí eso no es una decisión cobarde en ningún caso. Yo soy de aquellos que piensan que es una decisión de valientes. Por eso dije, hay algunos valientes que pueden opinar una cosa y creo que aquellos que piensan que suicidio es de cobardes son unos canallas. Sí. Y yo le digo al presidente de la República, usted es un canalla. Y hace 2 semanas lo traté de pendejo por las declaraciones respecto a Sergio Fejarpa, pero en esta en particular creo que fue una canallada. Es un comportamiento vil. Y lo peor de todo es que está utilizando el suicidio de una persona con fines políticos. Sí, porque lo que quiere hacer es marcar un punto de carácter político para hablarle a su fanaticada, a su 28%, ese 28% que lo va a seguir bancando en todas las tonterías que el presidente diga. No, y aquí digamos una cosa, ese 28% fanático, que no le importa y que no cambia, y que no cambia su convicción, ni siquiera frente a los hechos de corrupción evidentes y certeros que tienen frente a sus ojos. Se mantiene en ese 28% constante. De ahí no lo sacan. Entonces, mi última reflexión es: el presidente piensa que una persona que comete suicidio es un cobarde, cuando él siempre ha hablado de la salud mental. Entonces, o el presidente es patológicamente mentiroso, que es lo que yo he sostenido desde que está instalado en el gobierno. El presidente juega con los sentimientos de la gente, se sitúa desde la parte de la sociedad civil, intenta empatizar con las demandas ciudadanas, pero es un mentiroso, que está utilizando eso para poder llegar al poder y mantenerse. ¿Pensará lo mismo de Salvador Allende? Que también porque se suicidó. Salvador Allende termina pegando un balazo en su oficina cuando ya se da cuenta que los militares tienen rodeada la moneda. ¿Es para el presidente de la República, su máximo líder espiritual, su guía de acción, el personaje histórico que él más quiere, representa y quiere imitar, un cobarde? El presidente tiene que contestar, no yo. Es muy difícil. Bueno, la comparativa me parece. No quiero ni siquiera meterme en la comparativa porque Salvador Allende fue presidente. No, da lo mismo, estamos hablando de la persona humana. Estamos hablando de una persona, no un cargo. Ya que, claro, estamos hablando de un criminal condenado. Ahora, yo no creo. Estamos hablando de personas. Sí, yo sí estoy haciendo una comparación política, ¿verdad? Yo creo sí que el suicidio es un hecho político. Puede ser un hecho político. O sea, una persona no se mata. Balmaceda, hermano. Balmaceda, Salvador Allende. Y bueno, esta persona que fue condenada por este delito también es un hecho político, decir, yo no estoy dispuesto a asumir esta condena, por lo tanto prefiero morir antes de asumirla. Pero no muere impune. No muere impune. Porque eso está la sentencia judicial. Sí. Entonces el presidente también bueno, ¿qué le vamos a pedir al presidente que sepa algo de derecho? Porque si no fue capaz de titularse. No. Ya, pero no vayamos para allá, Bueno, pero a ver, en fin, un poco aquí lo que podemos plantear es que le corté toda la onda a Tomás. Lo que pasa es que es una reacción también de indignación. Y yo creo que lo que dice Pancho tiene razón. O sea, cuando uno se equivoca, uno no solo se da cuenta que se equivocó, sino que uno busca enmendar. No sería malo si el presidente de la tarde, ese democrático, se da cuenta que los dichos de la mañana no eran los adecuados, que pida perdón. Pero
Vilá, perdóname. ¿Por qué le pedimos peras al olmo? ¿Cuántas veces hemos visto al presidente darse vuelta la chaqueta en ocasiones innumerables? Tenemos que hacerlo. Y jamás en la vida ha pedido porque el deber ser moral de hacerlo. Porque somos comunicadores y somos por sobre comunicadores somos políticos. Sí, como políticos nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos y hacer responsables de los actos al del frente. No, yo a esta altura no tengo absolutamente ninguna expectativa que pida disculpas, perdón o reconozca que ha cambiado opinión alguna vez, porque, o sea, acá dice una cosa ayer, después dice algo mañana, un día le dice a Piñera que lo va a perseguir, al día siguiente lo invita a viajar. Está avisado. Dice que es un violador de los derechos humanos. Para el funeral de Patricio Aylwin se manda una columna diciendo que Patricio Aylwin era básicamente un vendido, al día siguiente le inaugura una estatua en La Moneda, entonces la pueden buscar. La verdad es muy errático, muy errático. Creo que esa columna de Pato Aylwin en particular, que es al día siguiente del fallecimiento. Y es el día del funeral, es en el velorio cuando está. Creo que es en el Clinic, para que la busquen. Sí, no, y a mí particularmente esa columna me resultó dolorosa, la verdad. Pero por supuesto. Sí. Entonces, y después le inaugura una estatua en La Moneda y nunca hace referencia a eso, nunca dice, no, me equivoqué, yo pensaba otra cosa antes, ahora pienso algo distinto. Jamás he visto ese ejercicio por parte del presidente. Pero no solo de parte del presidente, porque si tú recuerdas, vámonos al octubrismo, vamos al caso de Panguipulli, que efectivamente, si tú miras los twitters de ese día, eran, pero tremendos. Tremendo. Camila Vallejo, el propio presidente, siendo, digamos, todavía no presidente, por supuesto, y vamos ahí todo. Y después cuando la condena, digamos, cuando la justicia se manifiesta, digamos, para el otro lado, nadie pidió perdón. La defensa por parte del carabinero que había sido condenado, o sea, que había sido imputado en la causa y nadie le pidió disculpas. Nadie pidió disculpas. Y yo tampoco he escuchado nunca a Camila Vallejo, a Carlos Cariola, a la Beatriz Sánchez por el centro de torturas. Por el centro de torturas maquiano. Sí, y a mí me da la impresión de que mientras más grandilocuente el discurso, es menos el peso que le asignan a sus propias palabras. Porque lo revocan y dicen exactamente lo contrario el día siguiente y aquí a nadie se le mueve un pelo. Dice, no, pero es que ¿para qué te hay que quedar en eso? ¿No? O sea, pero si las palabras crean... ellos mismos son los primeros que te dicen que las palabras crean realidad. Se me vienen dos a la cabeza. La primera es cuando el presidente, el diputado Gabriel Boric en su momento, señalaba que aumentar la cotización del trabajador, aunque fuera de cargo del empleador, seguía siendo pagada por el trabajador. Él decía que esa plata era del trabajador. Y lo dijo públicamente, porque está comprobado que en economía los costos se traspasan del trabajador. Exactamente. El presidente de la República dice, no, esto lo paga el empleador, es falso que sea del trabajador. ¿A cuál les hago caso? ¿A cuál de los dos? Y además tú sabes que... bueno, y me pasa lo mismo con los retiros. Los de los retiros ya es brutal. Los retiros no generan inflación. Acto seguido, 3 doritos después, los retiros generaron inflación. Hay que proteger a los más pobres. Pero qué sorpresa las consecuencias de mis propias acciones. Y por eso dije que Baradit se convierte en un profeta. Sí, mis palabras no me representan. Mis palabras no me representan, justamente. Y con respecto al tema del alza de la cotización previsional, aprovecho de decirlo, esto también yo lo traté de explicar la otra vez en Twitter. Cuando te dicen que es de cargo del empleador, no solo es una mentira, porque ese costo se va a traspasar al trabajador eventualmente, no a quienes tienen un contrato de trabajo hoy día, sino que en la medida que los sueldos van aumentando o que las posiciones laborales se van moviendo al interior de la empresa o en los nuevos trabajos que el trabajador vaya a tener. El costo que tiene previsto el empresario respecto a sus trabajadores es uno y eso se va a mantener. Pero cuando se dice que es de cargo del empleador, eso al final del día es un beneficio para el empleador. ¿Por qué? Porque cuando a ti te calculen tu feriado legal, tu feriado proporcional, tus indemnizaciones por año de servicio, exactamente, la van a calcular en base a tu sueldo bruto. Si la cotización es del cargo del empleador, entonces no es parte de tu sueldo bruto. Por lo tanto, no es parte de tu indemnización. Yo te diría que el empleador termina asumiendo, o sea, se termina asumiendo ese costo porque ¿qué va a hacer el empleador? Cuando tenga que aumentar ese 6% en el caso que sea un 6%. ¿Va a contratar menos gente? O va a contratar menos gente, no va a subir o le va a bajar los sueldos. O va a despedir gente. Ahí tenés los 3 elementos con los cuales tú acreditáis que esta cuestión sí se termina traspasando. Sí, no, pero mira, igual es necesario el tema del alza de la cotización, lamentablemente. Sin duda. Entremos a eso, ¿les tinca que entremos a eso de vuelta de la pausa? Sí, perfecto. Vamos a pausa y volvemos. Cultura TV.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y Pancho ya se está riendo porque en comerciales aquí, olvídense, aquí se cuecen todas las habas en los comerciales. Sí, lo pueden ver en los live. Lo pueden ver, claro, lo pueden ver en los live. No. Secretos de camarín. Siempre que nos vamos a la pausa son secretos de camarín. Es lo que corresponde. Debiera. Te contara yo, o les contara Magdalena Mervilá, o les contara Tomás Elwin, porque también ha estado sin filtro. Lo que pasa detrás de cámara. Upa, sería para hacer programa adicional. Es un programa aparte. Es un programa aparte. Pero los secretos del camarín son del camarín. Son los códigos. Exactamente. Pero yo te diría que a mí una vez me ofrecieron combo, pero solamente una vez. Yo una vez. 3 años. Yo una vez me agarré. Me salvaron los cámaras, de hecho. Sí, yo me agarré después del programa con una vez con una sola persona. Y que salí airada, yo salí fantástico. Sin duda, vos Magdalena Mervilá. Usted sale siempre airiosa. Pero también por arriba del resto de los mortales. Y esto va para los dos lados. De repente se pone un poco más agresivo, pero también afuera se dan ciertas relaciones súper cordiales. En general sí. En general es así, sí. Pero en un caso, relación. en general es así, pero en un caso en particular con un personaje que fue muy con comentarios tremendo. Particulares. Claro. ¿Estable o ocasional? No, ocasional. Ocasional. Sí, ocasional. porque somos poco lo estable, entonces No, me dijo unas cosas que no me quedó más que contestarle. Pero bueno, en fin, eso pasa. Aquí no, pues. Aquí esto es fabuloso. No, pero acá hay que marcar los puntos también. Por supuesto. Nuestro amigo Tomás Elwin viene de la centro izquierda y tenemos bastantes puntos en común y podemos conversar. A veces se me carga un poquito más para el centro, a veces se me carga un poquito más para la centro derecha. Lo que nunca lo he visto es cargarse a la izquierda radical. No, pues jamás. Y por eso está en este estudio. Así es. Por supuesto. A diferencia de Pepe Toro. Es un espléndido. Que me gusta pegarle a Pepe Toro. Es mi compadre, que ha cambiado su discurso, mi compadre. Oye, ¿le puedo hacer una pregunta a Tomás Elwin? Pero por favor. Tía conductora, ¿me deja? Sabía que llegara este momento. Obvio que te iba a llegar. Porque mi compadre es vocero de Amarillo. Amarillo es que fue fundamental, te diría yo, en la campaña de rechazo del 4 de septiembre, ahora que se nos avecina la celebración del año del triunfo del 4 de septiembre. Así es. Con personajes muy destacados como Christian Wagner, que para mí fue el primero, digámoslo, fue el primero. Así el es. Primero que pateó la jaula, que lanzó sus cartas y empezó con esta cuestión de la alerta amarilla. Acto siguiente, compadre dijo, mira, acá los amarillos deberíamos tener voz, constituyámonos como partido. Perfecto. Se constituyeron como partido. Acto movimiento siguiente, primero. Movimiento, partido, directiva, ¿cierto? Sí. Cuando sale Christian Wagner de la directiva, entra Sergio Mico. Tal cual. Y Sergio Mico para mí es de verdad una de esas personas que yo aplaudo. Fabuloso. Pensando en lo que fue la revolución del 19 de octubre del 2019. Porque fue aquel que le dijo al Partido Comunista: en Chile no se han violado sistemáticamente los derechos humanos. Hay valiente. Sí, eso es un valiente. También negó lo de la estación de tortura en Baquedano. Y también negó la segunda solicitud del Partido Comunista, que era declarar que en Chile existían presos políticos. Y también les dijo que no. Lo primero, cuando dice que no son violaciones sistemáticas, es fundamental. Así porque desde el momento en que tú acreditas que el Estado dio la orden de sistematizar las violaciones, vale decir que el aparato estatal saliera a la calle a reprimir gente, es porque tú perdiste el Estado de Derecho. Así es. Eso es muy grave, sería un quiebre institucional como ellos buscaban con el derrocamiento de Sebastián Piñera, digámoslo con todas sus letras. Y ahí me detengo un minuto. Me estoy dando la media vuelta para llegar a la pregunta. Pero está bien, pero me detengo un minuto en ese punto, porque hoy día están diciendo, y desde el presidente, que haya un acuerdo democrático, que nunca más se quiebre la democracia, y ellos estuvieron dispuestos a quebrarla. Perfecto, pero aparte de ustedes pidiendo disculpas y cómo el gobierno de Salvador Allende incidió en el quiebre de la democracia, porque toda acción genera... Salgamos de ahí, déjame meterme la pregunta. No, yo estoy diciendo que en octubre del 19... Hasta mañana. Sí. No, que creo que es un temazo y nos damos programa completo. Ya, es súper importante lo que dice. No. Pero ya, no nos quedamos. Quiero la pregunta y no le haga el quite la pregunta. Renuncia Sergio Mico después de solo 75 días al mando del partido. Eso no es normal, amigo. No es normal. ¿Por qué renunció? Mira, a ver. Después nos metemos en Andrés Joanet, que es el presidente nuevo, el único diputado que tiene. Estos días, mira, a partir de las últimas 2 semanas, te diría yo, han sido días que la verdad es que han sido dolorosos, porque uno esperaba que estas rencillas que han habido al interior y problemas personales o de estilo como la torre, se solucionaran de manera civilizada o de manera amistosa en un partido que es nuevo. O sea, y Escoba Nueva tiene que barrir bien. Entonces, en vez de eso, hemos visto que hay ciertos grupos definidos que la verdad es que han querido, en el fondo, hacerse un poquito del control del partido, y eso ha detonado en que en la salida primero de Sergio Soloy la semana pasada, junto con Gonzalo Rojas May,
y ahora de Sergio Mico, a quien por supuesto se le agradece mucho su gestión. No Solís, es Sergio Mico. Sí, Sergio Mico, sí, pero a ver, pero hay toda una directiva funcionando. No, estoy de acuerdo. ¿Ya? Sí. Y esa directiva, la verdad es que tiene distintos roles, ¿ya? Porque esto no es un imperio, no es una estructura jerárquica de arriba para abajo. Porque por una cuestión de estilo, la verdad es que no se hacía sostenible que ambas personas siguieran trabajando juntas. Y la verdad, entre ellos. Exacto. Ya. Gracias, Magdalena Mervilá. Lograste sacarle la primera respuesta concreta. Claro, no era posible que siguieran trabajando juntas por temas de estilo o de visión más bien de lo que querían para el partido. Hay harto rumor de pasillo, hay harta reticencia, hay hasta incluso de repente paranoia. Entonces, yo valoro de todos modos. Ahora, sí, exactamente, así son todos los partidos políticos. Y cuando un partido está en formación, esto es un poquito como los Foo Fighters. No sé, a mí me gusta mucho el rock, a mí me gusta mucho Foo Fighters. También. Foo Fighters cambió de integrantes muchas veces hasta que llegó a su formación definitiva. Y cuando le preguntan a Dave Grohl, que es el vocalista, por qué esto ha pasado, era el baterista él dice porque nosotros estuvimos consolidados y estuvimos a la luz pública mucho antes de lograr el fiato que se requiere para que una banda funcione bien, ¿ya? Entonces, estas son cosas de un partido que está en formación. Yo la verdad es que aprecio la grandeza de ambas partes, tanto de Sergio Solís como de Sergio Mico, para dar un paso al costado y permitir, por supuesto, que el partido siga funcionando. Tenemos de todos modos, esto es provisorio, porque a pesar de que Andrés Joanet va a estar a cargo del partido durante los próximos 2 meses, vamos a tener elección, y ahí se va a ver qué pasa. Espera. Designaron a Andrés Joanet en calidad de presidente interino. Entonces. Sí. Ya, Andrés Joanet es diputado por la Macrozona Sur, por la Araucanía. Así es. Ha sido muy duro con el gobierno, al mismo tiempo que es muy duro con la derecha. Yo no lo situaría en el centro, Andrés Joanet. Yo de plano lo sitúo en la centro izquierda, tiradito un poquito más para la izquierda. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, puede ser. Sí, la verdad es que comparto ese juicio. Lo encuentro un tipo muy centrado a todo esto. Sí. Y creo que el libro que sacó, Golpe al Estado, es un tremendo libro que se hace cargo de todo lo que sucedió en el 2019 y él plantea como tesis que efectivamente esto buscaba un derrocamiento. Sí. Una revolución. Sí, era un intento de revolución que afortunadamente no. Pero el nombre es muy bueno, Golpe al Estado. Sí. Golpe al Estado, sí. Entonces, mira, yo le tengo mucho respeto a Andrés Joanet, pero su presidencia hasta ahora es interina, porque tenemos elecciones en 2 meses más, y ahí se va a ver si es que va a haber más de una lista, si es que vamos a hacer una lista de consenso, de unidad, o va a haber una competencia. Espero que no sea el caso, porque... Me está llamando Sergio Mico, dice que va de candidato Tomás Elwin. ¿Presidente del partido? No, a mí no me han dicho nada, por lo menos, así que no, yo estoy disponible. Yo estoy disponible para lo que mi partido me pida. Si quieren contar con mi presencia en la directiva, yo estoy dispuesto a asumir ese desafío histórico. No, hay que tener mucha. Por eso yo siempre dije, no, yo quiero liderar el partido. Listo. Pero sí, una de las discrepancias es respecto de cuál es el camino que tiene que seguir Amarillo de ahora en adelante, porque hay gente que planea como una federación del centro hacia la izquierda, hay otros que planean una federación dentro del centro solamente, y hay otros que también plantean que lo mejor es derechamente sumarse a las fuerzas del rechazo y armar un referente político a partir de ahí, poniendo el límite en el Partido Republicano. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que ese para nosotros por lo menos. Ustedes, sí. Yo creo que el centro no existe. Yo creo que está equivocado, Pancho. Doctrinariamente. Yo creo que el centro existe, pero tiende a cargarse para un lado o para el otro, y es el que finalmente te termina ganando las elecciones. Es que para mí eso no es centro. No, para mí es negociación. Es un tercio apolítico. Apartidista. No es apartidista. No puede ser apolítico porque todos somos políticos. Es apartidista. Pero es que entonces porque es el mismo que te vota por Piñera que después te vota por Bachelet. Sí, va para un lado y para el otro. Y probablemente va a votar por caso por Matei en la siguiente elección porque va a ganar la derecha. Sí, pero es más pragmático. Pero por eso existe. Existe, porque pero no doctrinariamente. Es un sector moderado. Pero no doctrinariamente. Sí, pues Pancho, hay ¿Cómo definimos el centro, Magdalena Mervilá? Depende de dónde estáis. No, pero ¿cómo definimos el centro? Es que depende de dónde estáis. Ni por eso chicha ni limonada. es que mira, Pancho, es que por eso yo te digo, yo siempre he sostenido una tesis. Yo siempre he sostenido una tesis. Mira, entre Don Goy y los Vilos, vamos a definir que Tomás son las empanadas Huantelauquén. Que son bien buenas. Oye, pero tienen harto queso. Por eso tienen harto queso. Y por eso a veces hay que comprarlas. Y a veces te pueden llenar, o como a veces te pueden caer mal. Mira, a ver, mi opinión personal respecto de lo que tiene que hacer Amarillo. Y respecto del centro o de cómo opera el centro, a mí me carga esa definición, porque comparto en qué ser de centro que es.
Yo soy de la teoría de que Amarillos tiene que plantear ideas al país. Y es el país el que dirá si estamos a la derecha, estamos a la izquierda, estamos en el centro, estamos arriba o estamos abajo. Está bien. Y dentro de esas ideas nosotros tenemos que llegar a acuerdos programáticos con quienes estén más cercanos a las ideas que nosotros proponemos. Pero eso no quiere decir que estemos vacíos doctrinariamente. No, estoy de acuerdo, pero creo que es una conjugación de tantos intereses distintos, de tantas ideologías distintas y visiones de sociedad distintas, que se termina diluyendo una matriz ideológica. Yo en la derecha se la encuentro. Yo veo las declaraciones de principio y encuentro una matriz ideológica desde el compadre más de derecha dura hasta el compadre más liberal. Todos están bajo la subsidiariedad, todos. Y el que se sale de eso es porque se salió de la derecha. Sí, pero Pancho, me voy a perdonar. En la izquierda es un poquito más raro, porque en la izquierda yo parto de humanistas cristianos y puedo terminar marxista trotskista. Ya, pero Pancho, me voy a perdonar, porque ser de derecha... No te perdono. Aquí y en todo el mundo... No te perdono. Aquí y en todo el mundo, ser de derecha implica cierta conservación de valores de una obra o de principio. No, pero en su mayoría sí, porque la mayoría somos conservadores. Sí. Muchos, bueno, sí, no, pero... amiga, el 80% de la derecha somos conservadores. No, pero hay un punto, es que hay un punto bien importante, porque hay personas que son conservadores, pero que creen que el Estado es más importante que el individuo, y esos son conservadores de izquierda. Es que ahí te perdiste. Claro, sí, ahí te perdiste la derecha. No. Te insisto, sí, pero cuando el momento que te sales de la socialidad y dejas de pensar en bien común, dejaste de ser de derecha. Pero cuando mucho más que ser conservadores es el punto del individuo frente al Estado. Y yo creo que eso es lo que te divide entre izquierda y derecha. Pero cuando yo te hablo de conservadores, simple. Pancho, y mirá, les digo que ser conservador implica la mantención en alguna manera del statu quo o volver hacia un momento previo respecto a ciertos valores que son históricos. No. El conservador, y yo me defino conservadora, es aquel que quiere cambiar muchas cosas, y las tiene clarísimas. ¿Pero hacia dónde? Pero tiene también claro que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar nunca. Tiene claro qué quiere conservar y por qué quiere conservarlo. Pero eso no quiere decir que lo quiera conservar todo. No quiere decir que no quiera avanzar a que haya una, digamos... Fueron los conservadores los que impulsaron el voto femenino. Fueron los conservadores los que impulsaron el matrimonio homosexual en este país. Exactamente. Está perfecto. Sí, a ver, los conservadores... Sebastián Piñera no se hacía un conservador. No, Abdón Cifuentes fue el primero que llamó al voto femenino. Sí, pero el matrimonio homosexual es de Sebastián Piñera. El matrimonio homosexual se aprobó en el gobierno de Sebastián Piñera. No sé cómo conservador. No sé cómo definirlo. Definición. Que él se define de demócrata cristiano. No, cabe en todas partes. Es más bien, Sebastián Piñera es más bien un liberal. No, es que él cree en una economía de libre mercado, cree en la autonomía individual. Pero yo también, pues soy sí, conservadora. Pero Magdalena, pero tú también crees en valores conservadores que vienen desde ciertos valores ciertos valores históricos. Sí, pero yo creo en la naturaleza humana. Por lo tanto, los cambios que tú quieres hacer, arraigados en la naturaleza humana, que es una doctrina y un naturalismo donde uno dice que existen valores que son superiores, que son inherentes a la condición humana, esos son valores históricos de data muy antigua. Eso es lo que te hace conservadora. No es que no quieras cambiar nada. Pero mira, yo tengo en común por eso. Yo tengo en común que no tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con incluso los griegos. O sea, yo estoy muy de acuerdo con Aristóteles hasta el día de hoy. Pero hay una visión conservadora que está mucho más ligada a la doctrina social de la Iglesia porque somos católicos. Sí, pero la doctrina social de la Iglesia... De acuerdo, yo comulgo muchas cosas de ello, pero la doctrina social de la Iglesia tiene un problema que no pone en la economía, no entiende de economía, entonces hay un problema muy serio. En cambio, cuando tú... Es una talla, no se vayan a enojar. En cambio, cuando tú estás es que los jesuitas, es que todas las refundaciones no entendieron nada. No, yo no tengo ningún problema. Las refundaciones no funcionan. Por otro lado, cuando tú estás a la izquierda es más difícil porque en verdad tenéis que consensuar con un montón de grupos que quieren algo distinto hacia dónde quería avanzar respecto de valores que no tienen raigambre histórica tampoco. Mi crítica política con la izquierda es que el factor de unión es siempre la cohesión contra un ente que está al frente. Exacto. Y muchas veces impulsado por el odio. Eso es mi percepción. Sí, claro. Me hago responsable de eso. Sí. Porque ¿cómo juntáis un humanista cristiano o un liberal igualitario con un marxista-leninista? Cuando tenéis ciertos acuerdos programáticos límites, cuando tenéis ciertos acuerdos programáticos mínimos. Bueno, Italia, por ejemplo. No creen en el mismo concepto de democracia. Ya, pero Pancho, Italia, Portugal son ejemplos de eso, donde demócratas cristianos terminaron aliados también al Partido Comunista. No, en la práctica sé que se da y el pragmatismo te lleva a tener esos acuerdos. Por el poder se hace cualquier cosa, querido. Exacto. Por el poder para qué. Pero el poder para qué. Poder por poder. Es un medio. Poder por poder. No. Es poder por poder. Ahora, que el medio se pierda con el fin, que el medio se pierda con el fin es otra cosa. Que yo creo que, bueno, para muchos es el se perdió en el fin hace harto rato. Por eso, para muchos es el fin. Y ahí sí hay poder por poder. Y ojo, que eso se dio cuenta Maquiavelo muy temprano. Sí.
El fin justifica los medios y la política suele separarse de la moral. Y ahí está el problema. En los amarillos hay mucha moral, por lo tanto no pueden separarla de la política. Y por eso tus aliados están principalmente hacia más aquellos que creen que hay un jus naturale. Mira, sí. Sí, a ver, es un tema de discusión entre amarillos. Sí, pero tú puedes trabajar conmigo. Yo me identifico dentro de esa postura que pretende la conservación de ciertas cosas que venimos haciendo como país desde la independencia y que creemos que se debe construir en base a eso. Está esa discusión doctrinaria al interior del partido, yo lo encontraría genial. Sí, existe porque esa discusión, yo en mi sector no la veo. No, existe. Esa discusión en amarillo existe. Yo no veo en mi sector, por ejemplo, los liberales peleándose entre ellos para ver quién es igualitario o liberal clásico. No, en mi partido no hay una... En mi sector yo no veo una discusión respecto de cuál es el rol de la libertad positiva versus la negativa, o de cuánta libertad yo tengo que conceder al Estado a fin de que me otorgue seguridad para definirme como liberal clásico y el rol de la propiedad. No, yo te voy a decir algo más radical. O sea, si en tu partido está esa discusión, lo encontraría genial. Yo les voy a decir, ustedes dos son de partido. Yo no tengo partido, pero alguna vez me tocó trabajar con la gente que se dice de derecha y yo les pregunté, ¿ustedes se dicen de derecha en qué creen? Y no fueron capaces de decir qué es lo que creían. Entonces yo me paré y me fui. Le dije, me van a perdonar, pero la gente que no tiene claro quién es no sabe para dónde va. Sí, nosotros, mira, yo creo que hay ciertas cuestiones que nosotros tenemos en común, que es el rol que le asignamos al Estado, que nosotros no creemos que el mercado o el libre mercado es un medio, no es un fin en sí mismo. Nos están retando. Nos están retando. Ya, Luchito, vamos a pausa y volvemos. Agricultura TV. Aquí a los tres mosqueteros acompañándolos en la hora del taco y muy energizados porque nosotros nos acompaña Energy Asset. ¿Tú sabías, Tomás, que en todo lo que es la distribución eléctrica uno podría negociar con privados y tener mejores precios? No tenía idea. Sí, pero necesitamos que se haga una ley para que los privados también podamos acceder, porque las empresas pueden hacerlo y las empresas se benefician por Energy Asset. Y ahí tienen clientes agrícolas, manufactura, inmobiliaria, centros comerciales, centros logísticos, laboratorios, aserraderos, empresas de alimentos, mineras, que se benefician de la portabilidad eléctrica. Si cambiaran la ley, nosotros también podríamos pagar menos por la luz. Sería siempre hermoso. Así que súmense con Energy Asset, energía segura, cercana y transparente y obviamente atendidos con atención personalizada. Power, como diría un destacado. Bueno, a nosotros nos da todo el power, pues si no, no podríamos estar aquí. Obvio, así que gracias, Energy. O sea, es decir, y con la alegría que nos caracteriza. Y con la súper alegre. Y con los conocimientos que a Magdalena Maribel la caracteriza. Sí. Es un agrado siempre escuchar a Magdalena Maribel. Yo le sigo el canal de YouTube cuando va a Europa y explica todo lo que hay allá, de dónde venimos, la historia en España. ¿Cuándo se lanza la tercera temporada? La tercera temporada está ahora al aire para todos los que nos están escuchando de Viaje en el Tiempo. Se está dando en el canal 13C de Roma. Roma es un universo. No basta una vida para conocerlo. Así que no me lo pierdo, pero por nada. Véanlo. La historia para mí es de mis cosas apasionantes, favoritas en la vida. La consumo, pero por placer. Bueno, y ahí los invitamos a ver en el 13C, pero también todos los domingos aquí en Agricultura y en Agricultura TV, viajando en el tiempo, porque viaje en el tiempo es una vez al año, pero viajamos toda la semana aquí en Agricultura. Excelente. Eso. Oye, último bloque de los tres mosqueteros, metámonos un poquito en contingencia. Obvio. Se acaba de aprobar en su segundo trámite el proyecto de ley de usurpaciones. Proyecto de ley bastante debatido en el Congreso y que generó nuevamente un quiebre al interior del oficialismo, entre el famoso socialismo democrático, que está un poquito más en la línea de lo que planteaba la derecha, y aquellos del Frente Amplio y el Partido Comunista que estaban votando en contra de la ley de usurpaciones. Temas generales: la ley pasó a su tercer trámite. Esto es porque tiene que volver al Senado, porque se le hicieron ciertas modificaciones en la Cámara de Diputados. De aprobarse en el Senado tal como llega, sería ley de la República. El gobierno acaba de anunciar que va a meterle veto. Sí. O sea, Álvaro Elizalde ya dijo que acá le estaba quedando solamente la opción del veto. Puntos centrales de la ley: pasamos de este, no sé si decirle delito,
porque estaba categorizado como falta, la usurpación. Pero pasamos de multa a penas de cárcel. Se establece la figura de la flagrancia permanente, entonces ya no son 12 horas para recurrir a Carabineros, las 12 las 24 horas habituales, el delito es permanente. Se establece la legítima defensa privilegiada. Eso es tremendamente importante porque tú antes podías defenderte dentro de tu casa, y es más, o sea, dentro de tus muros básicamente, pero ahora es dentro del predio. Que sigue siendo tu propiedad. Es que sigue siendo tu propiedad, pero antes si los pillaban en el jardín no era lo mismo que si estaban en la casa. Porque el gobierno quería hacer una distinción entre la toma violenta y la no violenta. Sí. Toda toma violenta. Ese es mi punto. Con lo que se votó hoy día, llegamos a la conclusión, al menos en el Congreso, de que la toma, por definición, es violenta. Sí. Y no se puede hacer la distinción. Esta ley, corrígeme, Pancho, pero abarca tanto predios rurales como inmuebles urbanos. Sí. O sea, si me toman la casa acá... La Araucanía estaba tan contenta y no se hace la distinción hasta el momento. Ya, perfecto. Claro. Mira, a mí tengo una sola preocupación con este proyecto de ley y ahí entiendo un poco los resquemores del gobierno al respecto, que es el tema de la legítima defensa privilegiada. Si yo tengo derecho a repeler o a recuperar en forma violenta mi inmueble, que me parece razonable en teoría, creo que a lo que va a llevar en la práctica es a la existencia de mafias que se van a dedicar precisamente como giro económico a la restitución de inmuebles que se encuentren ocupados irregularmente. Y esto es peligroso porque la experiencia comparada sugiere que finalmente esas mafias terminan también coludidas con quienes se toman los inmuebles, precisamente a fin de generarse un negocio y terminan cobrándole a la gente para garantizar que eso no ocurra. Bueno, pero como una especie de mafia italiana neoyorquina. Sí, te copio el punto, pero por ejemplo lo que sucede en España las tomas son a la orden del día, además la gente pone unas chapas importantes porque sale a comprar el pan y un gallo se te mete a la casa y no lo podéis sacar. Y no solo no lo podéis sacar, le tenéis que pagar las cuentas. Es una cosa tremenda. No, acá sí también. Y lo que hacen en España es que aunque eso la ley no los protege, como la ley no los protege, se contrata gente y esa mafia que tú dices existe igual, sin ley. ¿Ya? Ahora, acá en Chile esa mafia no existió. Mira, los que somos abogados y ejercemos esta profesión, sabemos lo difícil que es recuperar un inmueble ocupado. Tremendo. O sea, yo tengo un cliente que tiene un inmueble que estaba recién remodelado en una comuna de Santiago cercana al centro, donde el corredor de propiedades tenía el inmueble listo para presentarlo, para mostrarlo a posibles arrendatarios, y se encuentra con que está habitado por 10 haitianos que están viviendo ahí, y en la pieza del fondo hay un señor sentado con una metralleta dispuesto a repeler el actuar de la policía. O de cualquiera que pretenda recuperar ese inmueble. Eso es impresentable. Entonces, ¿qué pasa? Uno presenta la querella correspondiente en el Ministerio Público. El Ministerio, dado que era una falta, como tú bien decías, y además los jueces se rehúsan a aplicar penas también, la dejan como su última prioridad, por lo tanto nadie hace nada. Y si vaya a demandar un precario en un juicio civil, te vaya a demorar 4 años en sacar a esa persona. Si es que lográis encontrar fuerza pública que quiera hacerlo, porque también encontrar fuerza pública es imposible. Y mientras tanto lo tenéis que pagar, insisto, las cuentas. Exacto, le tenéis que pagar todas las cuentas, tenéis que seguir pagando. Exactamente, tenéis que seguir pagando contribuciones, tenéis que seguir pagando las cuentas, y además te desvalijan, te desbaratan y te dejan el inmueble pero hecho pedazos. Entonces también hay una situación súper dramática que no es no es menor. No es como uno pensaría para el gran capitalista que es dueño de 25 inmuebles, sino que es para pequeños inversionistas, para pequeñas personas que de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Pucha, tengo un departamentito, lo voy a arrendar. Para cualquiera, esto, claro, grande o chico. Exacto, es un problema que en verdad es para todos. Ahora, más allá de la existencia de este delito, que me parece bien que se haya legislado para gravarlo, ¿ya? Acá hay un mercado de gente que no tiene casa. Estamos en una sociedad que no es capaz de generar soluciones habitacionales para sus habitantes. Pero ese es otro problema. Exactamente. O sea, esta es una derivada de ese problema al final. Porque finalmente el Estado cuando el Estado se rehúsa a dar soluciones habitacionales a sus habitantes, como lo hemos visto y como lo ha dicho de repente el presidente de la República cuando era candidato, que el derecho a la vivienda es más importante que el derecho de propiedad sobre la vida. Claro. Está bien, pero el derecho a la vivienda no puede ser suplido, ni tampoco el Estado puede cargarle la mano al privado para que le dé solución, en contra de su propia voluntad. Pero el Estado tiene además un montón de predios
que podría dar solución precaria. Una crisis habitacional que está en 650.000 estoy de acuerdo, cuantitativa y cualitativa 1.200.000. Por supuesto, va generando dramas año tras año. Si esa gente no puede desaparecer tampoco. Bueno, ya ahí viene otro punto. ¿Hasta cuándo se deja también las fronteras abiertas para que siga aumentando la crisis? Primero hazte cargo, soluciona el problema, y en la medida que puedas dar solución, vas abriendo las fronteras y recibiendo inmigrantes. Hay que decir las cosas pan vino vino. Pero si hemos tenido una explosión de nuevos tomas este último tiempo, es precisamente por la inmigración. Exacto. Entonces, si es cosa de darse una vuelta por esas tomas. Por supuesto. Claro, y acá los emprendedores del crimen ven, por supuesto, un negocio, se toman propiedades, después las arriendan, lucran con ellos. No, o sea, hay casos de tomas chiquititas, como un alto hospicio, que hay 3 tomas nuevas gigantes, un tercio de la población allá vive en tomas, pero tomas de, no sé, espacios pequeños, casas, y hay otros que son empresarios de las tomas, que te parcelan loteos de 5.000 metros cuadrados y te los terminan vendiendo de forma ilegal. Entonces están las dos. Eso es una situación que es dramática, que no le estamos dando solución, y está fallando la cadena completa. O sea, está fallando el tema policial, está fallando el tema criminal, y está fallando la política pública estatal, y el tema fronterizo también, el tema judicial. Hay toda una falla que redunda en que finalmente es el privado el que se ve constreñido de su derecho de propiedad legítimo, teniendo que soportar esta cuestión. Me parece tremendamente injusto. Quien carga definitivamente con todo el peso, asumiendo el rol que, en teoría, estos amigos que son fanáticos del Estado, debería asumir el Estado. Claro, para esto les gusta la subsidiariedad. Claro. No, el derecho a la vivienda, sí, chute, yo tengo que darle derecho a la vivienda a las otras personas, no. Bueno, ese tema fue parte de la discusión en el Congreso. Yo estuve siguiendo un poquito las argumentaciones de algunos diputados. Y precisamente uno de los temas que planteaba la izquierda, el Frente Amplio y el Partido Comunista, era que esto iba a dar paso a la generación de bandas organizadas que se tomaran por sus propias manos la restitución de los inmuebles. Y ahí le replicaban al mismo tiempo que esta ley en ningún caso... pero ahí podríamos la intervención de José Carlos Mesa, que fue muy buena. Ahí podríamos decir que hoy día lo que hay son bandas organizadas para tomarse los predios. Sí, entonces ahora pasaríamos de las bandas organizadas para tomarse los predios a bandas organizadas para liberar los predios. Pero en todos los casos había bandas organizadas igual. La figura del delito flagrante permanente es un cambio sustancial. Importante. Porque es poder ir donde Carabinero y decirle: acá hay un delito que se está cometiendo flagrante, usted tiene la obligación de actuar. Y el Carabinero puede actuar. Mi vaticinio, Pancho, es que Carabineros no lo va a hacer. Grave en este programa. Grave en este programa. Mi vaticinio es que Carabineros no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no existe la fuerza policial suficiente. Carabineros tiene otras cosas que hacer. Si tú le decís, oye, me tienen la casa tomada, ¿qué tú crees que van a ir 20 carabineros a desalojar de repente al grupo de inmigrantes o de personas que están arrendando ahí y se van a trenzar a balazos con hay un corto temor entonces a que esta ley se transforme en letra muerta? Es que yo creo que no se transforma en letra muerta. Pero penalmente, pero penalmente lo que sí va a pasar es que ya no es una falta. Sí, eso sí. Y eso puede ser, por lo menos, y puede generarse, ojo, puede generarse, claro, un efecto de que incluso tomas se vayan liberando solas con tal de evitar la sanción penal. Sí, y creo que había un tipo, corrígeme, Pancho, ahí, sobre quien lucra a raíz de las tomas. No sé, tendríamos que ver el detalle. Creo que se habló en su momento, no sé si eso habrá quedado finalmente en la ley, pero esta figura de quien se toma algo para arrendarlo y para obtener una ganancia respecto de eso, creo que también quedó con una sanción aparte. Una pena más grave. Claro, quedó con una pena más grave. Vamos a revisarlo al programa mañana, porque está interesante. Sí, pues yo igual vengo mañana, así que... Sí, pues. Exactamente. Bueno, pero estamos en nuestra sección, que está apoyado... ¿Se nos está yendo el programa ya, amiga? Sí, pues apoyado por... ¿A quién vamos a mosquetear el día de hoy? Espérense, Espadas Marto, que nos acompaña, y aquí tenemos esta espada, la muestro para acá. Ornamental. Sí. Una espada ornamental. Esto no tiene filo. Esta es una espada de lazo, porque los mosqueteros tenían mosquetes, que eran armas de fuego, pero también tenían estas espadas de lazo que son bellísimas. Y el mosqueteado de hoy, para vamos a poner trata de no sacarme un ojo, es precisamente el presidente de la República. ¿Y por qué? Simplemente por sus declaraciones, por sus dichos impresentables y poco humanos. Así que ahí está. Por ser un inconsecuente. Exactamente. Porque se llena la boca hablando de la salud mental, y cuando tiene la oportunidad de burlarse de una persona que comete suicidio, lo hace con fines políticos. Y lo hace públicamente desde la silla del presidente. Tremendo. Es una actitud de verdad canallesca. Pero bueno, esperamos que tengan un muy buen día en lo que queda.
que el taco todavía no los tenga atrapados, y nosotros vamos corriendo con Pancho porque nos tenemos que ir al Sin Filtro, y espero que les haya gustado mi chaqueta. Pero para la gente que nos está escuchando a esta hora de la tarde, ya cerca de las 8, de 7 a 8 de la tarde, los Tres Mosqueteros por Agricultura TV, viéndonos en la tele, a estos tres. Dos personajes y un hermoso personaje que es Magdalena de Vervilá, y en repetición por la radio de 8 a 9 de la noche de lunes a viernes. Exactamente, así que nos vemos mañana, nos escuchamos y nos vemos mañana y los acompañamos. Y ahora cámbiense, después de que terminen de escuchar este programa, al Sin Filtro. Venga, muy buen día. Chau, chau.